Cuando vi a mi esposo revisar mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a que descubriera algo. Fue por esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté quitarle el teléfono de las manos, pero él lo sostuvo con firmeza y siguió leyendo. Observé su rostro transformarse a medida que leía cada línea, y sentí como mi mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, estaba a punto de conocer la verdad. Pero no toda la verdad. Sus dedos temblaban al deslizar la pantalla hacia abajo, y yo sabía que en cualquier momento llegaría a ese mensaje. A ese único mensaje que lo explicaba todo. Que pondría punto final, o tal vez abriría más preguntas. El teléfono vibró repentinamente en sus manos, y una nueva notificación apareció en la pantalla. Vi cómo su rostro perdía el color al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, vieja costumbre cuando estoy nerviosa. Mis nervios se entrelazaban con el horror de lo que había hecho. Su respiración se volvió rápida. La oía incluso desde los 2 metros que nos separaban. Eso era precisamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Un error que cambió todo para siempre. Y ahora no sabía qué hacer, pero permítanme contarles cómo sucedió todo. Antes de compartir con ustedes el secreto que tanto tiempo intenté ocultar, déjenme un comentario diciendo desde qué ciudad ven este vídeo. Y también respóndanme una cosa, ¿alguna vez guardaron un secreto que hicieron todo por mantener, pero al final no lograron esconderlo? El sonido de la puerta principal cerrándose fue tan suave, tan cotidiano, que ni siquiera levanté la vista de la taza de café que tenía entre las manos. Mi esposo había salido temprano esa mañana, como casi todos los lunes, con su agenda ordenada, sus silencios calculados y esa rutina que se había convertido en la única certeza de nuestros días. Me quedé sola en la cocina, observando cómo el vapor ascendía y desaparecía en el aire. Me pregunté si alguna vez él me había mirado de la misma forma en que yo miraba esa taza, como algo que está, pero no se siente. Habían pasado años desde que sentí el peso de una mirada diferente. De esas que no solo te ven, sino que te atraviesan. No lo culpaba. La vida se había encargado de volvernos funcionales, él cumplía, yo cuidaba. Nos habíamos vuelto invisibles el uno para el otro, como sombras que se cruzan sin tocarse. Nunca hubo peleas fuertes, ni gritos, ni traiciones abiertas. Solo el desgaste silencioso del tiempo. El afecto seguía ahí en las pequeñas cosas, su manera de acomodarme la manta en el sofá si me quedaba dormida, o de dejarme una flor cortada del jardín en un vaso junto al desayuno los domingos, pero el deseo, la complicidad, la sorpresa, todo eso parecía enterrado en una capa muy profunda del pasado. Fue en ese contexto que llegó él. Era el nieto adoptivo de mi esposo. Hijo de un primo lejano, criado desde pequeño en una familia que nunca terminó de ser suya. Tenía 20 y tantos, una mirada noble y la costumbre de pedir permiso hasta para respirar. Se mudó con nosotros por un tema temporal, un conflicto con sus compañeros de piso, un trabajo inestable, la promesa de que solo serían unas semanas. Yo asentí sin pensar, con esa inercia de ama de casa que ya no cuestiona nada. Pero desde el primer momento que lo vi cruzar el umbral, su mochila colgando del hombro y su sonrisa nerviosa, sentí un sacudón interno. No por lo que era, sino por lo que provocaba en mí movimiento. La primera semana fue tranquila. Se levantaba temprano, ayudaba a poner la mesa, lavaba los platos sin que se lo pidiera. Siempre educado, siempre en su lugar. Pero yo lo notaba. Su forma de observar el entorno. De mirarme a mí. No con morbo, no con atrevimiento. Más bien con una especie de ternura que me descolocaba. Como si en sus ojos pudiera ver la versión de mí que yo misma había olvidado. Esa mujer vital, curiosa, deseante. Esa mujer que un día fui y que creí muerta bajo las capas de la rutina. Una tarde, mientras él regaba las plantas del patio y yo lo observaba desde la ventana, me descubrí peinándome frente al espejo, eligiendo pendientes pequeños, esos que hacía años no usaba. Me sentí ridícula. Vieja. Pero también viva.
Al día siguiente coincidimos en la cocina. Mi esposo había salido y él preparaba café. Yo entré con mi bata todavía puesta, sin recordar que él ya estaba allí. Cuando me vio se sobresaltó pero no apartó la vista. Yo tampoco dije nada. Me acerqué a buscar una taza, y nuestras manos se rozaron apenas. Un segundo. Nada más. Pero algo dentro de mí vibró. Él se disculpó. Yo fingí no haber notado nada. Pero lo había notado todo. Esa noche, mientras mi esposo leía en su sillón, yo me senté frente al televisor sin prestar atención a la pantalla. Sentía el cuerpo inquieto como si mi piel ya no me perteneciera. Me pregunté qué estaba mal en mí. ¿Por qué algo tan simple como un roce de dedos había encendido una llama que creía extinguida? Pasaron más días. Pequeños gestos se sumaban, él me ofrecía el té justo como me gustaba, me preguntaba por mi día, se reía de mis comentarios como si realmente le importaran. Yo me decía que era absurdo, que solo necesitaba sentirme vista, validada. Que no había nada más allá. Que era yo jugando con un reflejo. Pero una mañana, mi esposo se olvidó un documento y regresó inesperadamente. Encontró al chico y a mí en el comedor conversando. Nada fuera de lugar, nada sospechoso. Pero su mirada, ese segundo exacto en que nos vio, fue distinta. No dijo nada. Salió otra vez y dejó tras de sí un silencio espeso. Esa noche me preguntó si me sentía sola. Le respondí que a veces. Él asintió. No preguntó más. Dormimos espalda contra espalda, como casi siempre. Y mientras escuchaba su respiración acompasada, supe que algo había cambiado. No por lo que él vio, sino porque yo, por primera vez en mucho tiempo, había sentido ganas de ser deseada. Y eso, esa chispa, me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. Sabía que estaba cruzando una línea invisible. Que no había pasado nada aún, pero que todo estaba en juego. Y también supe con una claridad que me estremeció, que esa historia no acababa ahí. Ni siquiera había comenzado. A la mañana siguiente me desperté antes de que el sol se levantara del todo. La casa estaba en silencio, de ese tipo que pesa, como si contuviera secretos que no quieren ser dichos en voz alta. Me senté en la cama y me quedé mirando la ventana. Afuera el cielo comenzaba a clarear con tonos suaves, casi tímidos, igual que mis pensamientos. Me pregunté si lo que había sentido el día anterior era real, o si simplemente estaba proyectando mis vacíos en alguien que solo me ofrecía educación y atención básica. Tal vez era eso. O tal vez no. Me puse la bata, me peiné con más esmero del habitual y bajé a la cocina. Cuando llegué lo encontré ya allí. Estaba preparando café como solía hacer últimamente. Su rutina silenciosa se había convertido en parte de mis mañanas. No dijo nada al verme entrar. Se limitó a mirarme y a servirme una taza como si fuese algo natural, como si lleváramos años compartiendo ese tipo de momentos. Me la alcanzó sin tocarme, pero nuestras manos estuvieron cerca. Sentí el calor de su piel como si de verdad me hubiese rozado. Nos sentamos a desayunar sin mucho que decir. El silencio entre nosotros no era incómodo. Al contrario, parecía tener su propio lenguaje. Cada vez que levantaba la vista, él ya me estaba mirando. No de una manera descarada ni provocadora. Era una mirada tranquila, pero sostenida, como si quisiera entender algo de mí. Me sentí vulnerable. No recordaba la última vez que alguien me había mirado así. Después del desayuno, él se ofreció a lavar los platos. Yo acepté, aunque normalmente no lo hacía. Me senté en la mesa y lo observé. Sus movimientos eran suaves, casi meticulosos. Había en él una paciencia que me conmovía. Tal vez porque hacía mucho que no la recibía. Tal vez porque me recordaba que aún había cosas nuevas por sentir. Ese día, mi esposo se quedó en casa más tiempo del habitual. Dijo que tenía llamadas importantes, así que se encerró en su despacho. Yo intenté continuar con mi rutina, limpiar un poco, ordenar las cosas del lavadero, revisar la lista del supermercado.
Pero nada me concentraba. Todo parecía menor comparado con la inquietud que tenía adentro. A media tarde salí al jardín para regar las plantas. Él estaba ya allí, regando con la manguera. Me ofrecía ayudar aunque no hacía falta. Terminamos regando juntos en silencio, cruzando frases sueltas sobre las flores, el calor, las nubes. En un momento sin querer, o eso creí al principio, me salpicó con agua. Me reí, más por nervios que por diversión. Él también sonrió. Me miró con esa expresión que no sabía cómo interpretar, entre juego y algo más serio, más profundo. Fue entonces cuando sucedió. Nos miramos durante unos segundos que parecieron eternos. Ninguno de los dos hablaba. Nadie se movía. El ruido del agua cayendo se volvió lejano, como si el tiempo se hubiese suspendido. Me acerqué un poco sin pensarlo. O quizás lo pensé demasiado. Y entonces. We kissed. Fue breve, suave, contenido. Pero no fue inocente. Había algo en ese gesto que lo cambiaba todo. Me alejé casi de inmediato. Él bajó la mirada. Yo me quedé paralizada, sin saber qué decir, sin poder ordenar los pensamientos que me inundaban. Entré a la casa sin mirar atrás, con el corazón en la garganta. Pasé el resto de la tarde en mi habitación, fingiendo leer un libro que no lograba entender. Cada línea se deshacía ante mis ojos como si estuviera escrita en otro idioma. Me preguntaba qué había hecho, qué significaba ese beso, por qué lo había permitido. La culpa no tardó en aparecer, silenciosa y cruel. Pero junto a ella, también sentí algo más. Algo que me asustaba reconocer, alivio. Una parte de mí se sintió viva. Sentí que no era invisible. Cuando llegó la hora de la cena, bajé sin saber qué esperar. Mi esposo ya estaba sentado. Él también. Ambos actuaban con normalidad. Como si nada hubiese pasado. Me senté, fingí calma, e hice todo lo posible por mantener el ritmo de la conversación. Nadie dijo una palabra de más. Pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía un temblor dentro de mí. Esa noche, mientras lavaba los platos, él se acercó con una servilleta. «¿Se te cayó esto?», dijo. Era una tontería, un papel arrugado, sin importancia. Pero su voz, su forma de mirarme al decirlo me descolocó. No respondí. Asentí y volví a mis tareas. Sentía que si hablábamos, aunque fuese una palabra más, todo se derrumbaría. Me acosté temprano, o al menos fingí hacerlo. Mi esposo ya dormía. Desde mi lado de la cama, contemplé el techo en la oscuridad. Mis pensamientos eran una maraña imposible de desatar. Me preguntaba qué significaba todo esto. ¿Había cruzado una línea? Sí. ¿Podía volver atrás? No lo sabía. ¿Quería hacerlo? Esa era la peor pregunta. Porque no tenía una respuesta clara. Al día siguiente nada parecía haber cambiado. Y sin embargo todo había cambiado. Él me saludó con la misma cortesía de siempre. Mi esposo volvió a su rutina habitual. Pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había despertado. Algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Y no sabía cómo detenerlo. Solo sabía una cosa: ese beso breve y silencioso había abierto una puerta que no estaba segura de querer cerrar. El día siguiente fue una sucesión de rutinas forzadas, de movimientos automáticos que buscaban disfrazar lo evidente. Me desperté temprano como de costumbre, pero esta vez tardé más de lo normal en salir de la cama. Me quedé allí mirando el techo, tratando de ordenar los pensamientos que se arremolinaban como hojas en medio de un viento torpe. Había una mezcla de miedo, culpa, incredulidad, y por encima de todo, una sensación de vértigo que no me abandonaba. Bajé a la cocina con pasos medidos, como si pudiera evitar con cuidado cualquier detonación. Lo encontré allí, sentado frente a su taza de café, con los ojos clavados en algún punto invisible de la mesa. Al oír mis pasos, levantó la vista, y por un segundo nuestros ojos se cruzaron. Fue una mirada rápida,
casi robada, pero cargada de significado. No dijimos nada. Nos saludamos con un leve gesto de cabeza, y yo comencé a preparar el desayuno como si nada hubiera pasado. Sin embargo, todo había pasado. Y aunque los gestos se mantenían, las miradas, los silencios, el espacio entre nosotros, todo era distinto. El aire se sentía más denso, como si el propio ambiente supiera que estábamos intentando sostener una fachada. Pero era demasiado temprano aún para enfrentar lo que fuera que estaban haciendo entre nosotros. Mi esposo apareció unos minutos después, con su habitual serenidad y su rostro apenas despeinado. Se sentó en la cabecera de la mesa, preguntó algo sobre la agenda del día, y todo siguió su curso habitual. Yo asentía, respondía con monosílabos, y notaba cómo su voz se mezclaba con el zumbido interior que no me dejaba en paz. Él no parecía haber notado nada inusual. O quizás sí, pero no quería enfrentarlo. Después del desayuno me refugié en las tareas del hogar. Lavé ropa, barrí la sala, organicé armarios que no lo necesitaban. Me mantuve ocupada como una forma de evitarme. Evitar lo que sentía, lo que había hecho, lo que intuía que podría seguir pasando. No era tanto remordimiento lo que me consumía, sino la tensión de lo no dicho, de lo que flotaba entre nosotros como una pregunta sin formular. Él pasó la mañana fuera, y yo aproveché para despejarme. Salí al jardín, me senté en la banca junto al limonero y cerré los ojos. Necesitaba aire. Pero el aire también estaba cargado. Recordé el momento exacto del día anterior, su proximidad, el modo en que nuestras respiraciones se sincronizaron justo antes de ese instante breve y sin embargo irreversible. No me arrepentía. Me aterraba admitirlo, pero no lo hacía. Más tarde lo vi regresar caminando por la calle. Desde la ventana, lo observé cargar una bolsa del supermercado. Caminaba con la misma calma de siempre, pero al verme en la ventana, esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. No era una sonrisa de complicidad. Era otra cosa. Como si ambos supiéramos que no debíamos nombrar lo que había ocurrido, pero tampoco fingir que nunca existió. Al llegar, dejó las bolsas en la cocina y se dirigió a su cuarto. No hubo conversación. No hubo nada extraordinario. Y sin embargo, todo era extraordinario en su quietud. El silencio que se tejía entre nosotros ya no era cómodo como en los primeros días. Ahora era espeso, cargado, casi eléctrico. Era un espacio compartido que había cambiado de forma. Por la tarde preparé té para los tres. Era una manera de crear una apariencia de normalidad, de recuperar terreno. Sentados en la sala, con la televisión encendida como ruido de fondo, intentamos conversar. Mi esposo preguntaba cosas triviales. Él respondía con corrección, con esa educación suya que nunca se rompía. Yo participaba lo justo, pero cada palabra que salía de mi boca sentía que tenía que pasar primero por una capa gruesa de autocensura. Cuando mi esposo salió para hablar por teléfono en el patio, me quedé sola con él por unos minutos. No nos miramos. No nos tocamos. Pero la cercanía era suficiente para removerme por dentro. Sentí su respiración, su presencia, su incomodidad. La mía. Me levanté con la excusa de ir a revisar el horno, aunque no había nada cocinándose. Solo necesitaba escapar. Esa noche, ya en la cama, volví a sentir ese vacío entre mi esposo y yo. Él leyó durante casi una hora antes de apagar la luz. Yo fingí dormir, aunque mi mente seguía tan despierta como si fuera pleno mediodía. Me preguntaba si él lo intuía. Si notaba la forma en que mi cuerpo se tensaba cuando me hablaba. Si entendía mis huidas sutiles, mis miradas esquivas, mi respiración contenida. Pensé en todo lo que habíamos construido juntos. No éramos una pareja rota. Éramos una pareja acostumbrada. Había afecto, sí. Pero no había fuego. No había urgencia. Y sin embargo, con ese joven que ahora dormía unas habitaciones más allá, había surgido una chispa que me inquietaba, que me removía el alma y el cuerpo de formas que no comprendía del todo. No era solo deseo. Era algo más complicado. Era la sensación de ser vista.
De ser tenida en cuenta. De sentirme deseada, aunque fuese por alguien que en teoría, no debía mirarme así. Oyó a él. Pero ya era tarde para volver atrás. No por lo que había pasado, sino por lo que había despertado en mí. Me preguntaba cómo seguir adelante sin perderme en esa tensión, sin dañar a los que me rodeaban, sin destruir lo poco que aún se mantenía firme. No tenía respuestas. Solo tenía un torbellino dentro del pecho, y la certeza de que esa historia no había terminado. Apenas empezaba. El amanecer llegó con una claridad tibia y una brisa apenas perceptible que entraba por la rendija de la ventana. Me levanté con el cuerpo cansado pero la mente agitada. Dormir se había vuelto difícil, como si cada noche fuese un ejercicio de contención. Cada pensamiento terminaba siempre en él, en ese instante, en ese beso. Era como una nota disonante en medio de una melodía repetitiva, inevitable, perturbadora, inolvidable. Me duché sin apuro, como intentando que el agua arrastrara el peso de los días anteriores. Me vestí con más esmero del habitual. No era intencional. Era una especie de impulso silencioso que no podía ignorar. Elegí una blusa que hacía mucho no usaba, de esas que solían hacerme sentir femenina, presente. Y mientras me la abotonaba frente al espejo, me observé con una mezcla de compasión y desconcierto. ¿Qué buscaba? ¿A quién intentaba demostrarle algo? ¿A él? ¿A mí misma? En la cocina, el ambiente era tranquilo. Él ya estaba allí, otra vez, preparando café. Esta vez, no hubo intercambio de miradas sostenidas ni silencios densos. Fue distinto. Más cauteloso, más distante. Me ofreció una taza sin mirarme a los ojos, y eso me dolió más de lo que debería. La acepté con una sonrisa que no llegó a ser genuina, y nos sentamos en la mesa como si todo fuera normal. Mi esposo bajó minutos después hablando sobre el banco, sobre cuentas que revisar, sobre cosas pequeñas que de alguna manera sostenían la estructura de nuestra vida en común. Yo asentía, respondía con monosílabos, pero sentía que estaba en otro lugar. Como si una parte de mí estuviese suspendida entre dos realidades, la que fingía sostener con esfuerzo y la que me arrastraba sin permiso. Más tarde él se ofreció a acompañarme al mercado. Fue una propuesta casual, dicha con voz tranquila, sin segundas intenciones aparentes. Acepté, quizás por curiosidad, quizás por necesidad. Mi esposo tenía una reunión virtual y no podía acompañarme, así que no hubo objeciones. Durante el trayecto en auto hablamos poco. Las palabras eran cortas, funcionales. Pero en el ambiente flotaba una tensión contenida, como un hilo invisible que nos unía y nos separaba al mismo tiempo. En una de las esquinas, mientras el semáforo estaba en rojo, él giró ligeramente la cabeza y me dijo que no esperaba que nada de eso pasara. Que no quería incomodarme. Que si lo que había ocurrido me había molestado, él lo lamentaba. Yo no respondí de inmediato. Me tomé unos segundos para respirar, para encontrar palabras que no delataran más de lo necesario. Le dije que no era cuestión de incomodidad, que no podía culparlo por algo que al final, también fue decisión mía. Él asintió sin agregar nada más. El resto del camino se mantuvo en silencio, uno menos tenso, más resignado. Llegamos al mercado y nos dedicamos a la lista. Era curioso cómo la cotidianidad podía camuflar cualquier tormenta interna. Entre pasillos, bolsas y comentarios sobre precios, parecía que nada había pasado. Pero en las pequeñas cosas, en los gestos mínimos, se revelaba otra verdad, su mano que me sostenía el carrito más de lo necesario, mi mirada que lo buscaba sin querer. Al regresar, el sol ya estaba alto y el aire comenzaba a pesar. Antes de entrar a casa, me detuve un segundo en el porche. Lo miré. Me miró. No dijimos nada. Entramos. Mi esposo estaba en la sala, concentrado en su computadora. Saludó sin levantar la vista, como hacía a menudo. Dejamos las bolsas en la cocina y comencé a guardar las cosas con movimientos lentos, casi mecánicos. Él se quedó un momento en silencio y luego, sin más, subió a su habitación. Me quedé sola con el zumbido del refrigerador y el eco de mis propias dudas.
Por la tarde él regresó con una pequeña caja de herramientas y se ofreció a arreglar una lámpara del pasillo que llevaba tiempo fallando. Me pareció una excusa, pero no dije nada. Mi esposo dormía la siesta como cada miércoles. Mientras él desmontaba la pantalla de la lámpara, yo permanecía cerca fingiendo ordenar una repisa. En un momento sin querer, sus dedos tocaron los míos al pasarme un destornillador. El contacto fue breve pero suficiente para que una corriente invisible me recorriera el cuerpo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Solo un segundo. Pero no fue necesario más. El peso de lo no dicho cayó sobre nosotros como una losa invisible. Él bajó la mirada y continuó con lo suyo. Yo salí al jardín y me senté en la banca, sin pensar en nada y en todo al mismo tiempo. El viento me acariciaba el rostro y los sonidos del vecindario se mezclaban con el murmullo de mis pensamientos. No sabía si lo que sentía era deseo, afecto, ternura, necesidad, o una mezcla de todo eso. Pero lo que sí sabía con total certeza, era que esa historia no se iba a detener ahí. Cuando cayó la noche nos reunimos los tres para cenar. El ambiente era denso, pero no tenso. Mi esposo estaba de buen humor, incluso hizo algunas bromas. Él, en cambio, permanecía callado, comiendo con la vista fija en su plato. Yo intentaba mantener la compostura, sonreír, hacer que todo pareciera normal. Pero por dentro cada gesto me pesaba como una piedra. Después de cenar, mi esposo se encerró en su despacho para seguir trabajando. Yo lavé los platos. Él apareció a mi lado con un repasador en la mano y me ayudó en silencio. Nuestros movimientos estaban perfectamente sincronizados, como si hubiéramos ensayado ese momento decenas de veces. No nos dijimos nada. Pero el silencio hablaba por nosotros. Esa noche en la cama, mi esposo me tomó de la mano antes de dormir. Fue un gesto inesperado. Cálido. Familiar. Me dijo que le gustaba que el chico estuviera con nosotros, que traía vida a la casa. Yo asentí sin saber cómo responder. Y mientras él apagaba la luz y se acomodaba para dormir, yo miraba al techo con los ojos abiertos, preguntándome si acaso él también notaba lo que se escondía detrás de lo aparente. Porque aunque no lo hubiera dicho, yo sentía que algo en su manera de mirarme había cambiado. Y el miedo ya no era por lo que había pasado, sino por lo que vendría después. Porque esa calma, ese silencio, no podía durar para siempre. El día amaneció con una claridad opaca, como si el cielo también arrastrara su propio peso. Me desperté antes que todos, incapaz de encontrar descanso entre las sábanas. La casa estaba en silencio, ese silencio particular que se siente cuando uno sabe que algo se está por quebrar, aunque no sepa todavía cuándo ni cómo. Me senté al borde de la cama y respiré hondo. Mis pensamientos eran espesos como neblina, y por más que intentara ordenarlos, siempre volvían al mismo lugar. Bajé a la cocina con pasos suaves, más por costumbre que por prudencia. Preparé café y me senté en la mesa con la taza entre las manos, buscando calor donde no lo había. La imagen de mi esposo durmiendo con la serenidad de quien cree que todo está bien me perseguía, generándome una mezcla de ternura y culpa. Él no merecía esto, pensé. Pero al mismo tiempo, ¿quién lo merecía? Poco después lo escuché bajar. Su voz era tranquila, habitual. Me preguntó si había dormido bien, a lo que respondí con un leve gesto. Luego fue su turno de preparar su café y sentarse frente a mí. Conversamos de cosas mínimas, la lista del supermercado, el clima, una factura que había que pagar. Todo tan normal, tan mecánico que dolía. Él bajó unos minutos después. Tenía el cabello algo desordenado y una expresión serena, casi neutral. Me saludó con un buenos días, apenas audible, y fue directo a servirse algo de cereal. Lo observé mientras se movía por la cocina, mientras evitaba mi mirada sin que pareciera evidente. Yo también fingía. Todos fingíamos. Éramos tres piezas en una obra que ninguno quería protagonizar. Después del desayuno, mi esposo anunció que pasaría la mañana en el centro, que tenía algunos trámites y volvería más tarde. Me preguntó si necesitaba algo, le dije que no. Se fue con la misma calma de siempre.
Pero esta vez, al cerrar la puerta, sentí una punzada. Como si ese simple sonido marcara un antes y un después. Él y yo nos quedamos solos en la casa. Durante unos minutos reinó un silencio incómodo. Yo lavaba los platos, él hojeaba un libro en el sofá. La cotidianidad nos envolvía como un escudo, pero por dentro la tensión crecía con cada segundo. Sabía que no podía seguir evitando el tema, pero tampoco encontraba las palabras ni el momento. Decidí salir al jardín. La tierra aún estaba húmeda por el riego del día anterior. Me arrodillé frente a una de las macetas y empecé a quitarle hojas secas a una planta que ya conocía demasiado bien. Mis manos se movían solas, sin pensar, solo buscando una tarea que me permitiera estar lejos de él, o al menos fingirlo. Sentí su presencia antes de oír sus pasos. Se acercó con calma, se agachó junto a mí y comenzó a ayudar. No hablamos. Solo trabajamos en silencio, sus manos arrancando con cuidado las mismas hojas marchitas que yo no había terminado de quitar. Fue en uno de esos gestos cuando nuestras manos se tocaron por accidente. No fue prolongado ni torpe, pero sí suficiente para que ambos nos detuviéramos. Me incorporé despacio con la excusa de ir por agua. Él hizo lo mismo. Nos encontramos en el interior de la casa unos minutos después, en el pasillo que conecta la cocina con el lavadero. Fue allí, en ese pasillo angosto sin testigos, sin palabras, donde todo pareció suspendido en el aire. We kissed. No fue planeado. No fue impulsivo. Fue inevitable. Después, me alejé sin decir nada. Entré al baño y me encerré. Me apoyé contra la puerta y cerré los ojos. Mi respiración era rápida, mi pecho dolía. No por lo que acababa de pasar, sino por lo que significaba. Ya no había vuelta atrás. Esa segunda vez no fue un error, no fue un desliz. Fue una elección. Permanecí allí varios minutos. Cuando salí, la casa estaba en calma. Él no estaba a la vista, y por un momento sentí alivio. Me preparé un té y me senté a mirar por la ventana. Los vecinos pasaban caminando, las hojas de los árboles se movían con lentitud, todo parecía normal. Y sin embargo, nada lo era. Él reapareció más tarde con una excusa simple: necesitaba sacar algo del lavadero. Evitó mi mirada, yo hice lo mismo. La incomodidad era palpable, pero también lo era la necesidad de proteger ese momento, de no romperlo con palabras innecesarias. Cuando mi esposo regresó, la dinámica volvió a su cauce. Nos contó sobre sus trámites, se quejó del tráfico, comentó una noticia que había escuchado en la radio. Yo lo escuchaba, respondía, asentía. Él del otro se mantenía en silencio, escuchando desde la sala, sin intervenir. Esa noche, al preparar la cena, mis manos temblaban ligeramente. No lo suficiente como para ser notado, pero sí como para que yo lo sintiera. Me observaba desde dentro como si fuese otra persona, como si no reconociera a la mujer que estaba siendo. Durante la comida, todo fue como siempre. Él comía en silencio, mi esposo hablaba, yo fingía escuchar. Pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada entre la culpa y una emoción nueva, difícil de nombrar. No era felicidad. Era algo más crudo, más intenso. Algo parecido a sentirse viva, aunque doliera. Esa noche, al apagar la luz, mi esposo volvió a tomarme la mano. Fue un gesto breve, casi automático. Pero yo sentí el contraste. Sus dedos estaban allí por costumbre. Los de él, en cambio, habían estado antes por elección. Y en medio de esa cama compartida, con su respiración acompasada a mi lado, supe que ya no podía volver a ser la misma. Que había cruzado un umbral invisible. Que todo estaba por romperse, aunque aún no supiera cómo. El día comenzó con una lluvia fina que golpeaba suavemente los cristales del dormitorio. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes grises, y el sonido de las gotas me acompañó desde el momento en que abrí los ojos. Me quedé acostada unos minutos más de lo habitual, con la mirada perdida en el techo, como si buscara en ese blanco alguna explicación lógica para lo que estaba viviendo. No la encontré. Y quizá en el fondo,
no la quería encontrar. Me levanté despacio, procurando no despertar a mi esposo, que aún dormía de lado, con la boca apenas entreabierta. Tenía el rostro tranquilo, ajeno a mis pensamientos, ajeno a mí. No pude evitar pensar cuánto tiempo llevaba esa distancia entre nosotros, esa brecha silenciosa que había crecido sin que ninguno de los dos la nombrara. En la cocina preparé café sin encender las luces. La penumbra del amanecer me parecía suficiente. Me senté con la taza entre las manos, observando el vapor ascender como si pudiera llevarse con él la maraña de emociones que me envolvía. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara sus pasos bajando por la escalera. El sonido fue leve, como si él también tratara de no romper el frágil equilibrio que se había instalado entre nosotros. Entró en la cocina y me saludó con un gesto. Se sirvió una taza y se sentó al otro lado de la mesa. No hablamos. Solo el ruido de la lluvia y el ocasional golpeteo de la cuchara contra la porcelana llenaban el ambiente. Nuestras miradas no se cruzaron, pero la tensión estaba ahí, palpitando como un hilo invisible entre los dos. Minutos después mi esposo bajó ya vestido y listo para salir. Dijo que tenía una reunión importante y que estaría fuera todo el día. Le respondí con un bien automático. Él se acercó, me dio un beso en la frente como quien marca una rutina, y se fue. Escuché el motor del auto encenderse y alejarse calle abajo. Volví a quedarme sola con él. Durante unos minutos no nos movimos. Yo seguía en la cocina, él también. Era como si ninguno supiera cuál debía ser el siguiente paso. Finalmente se levantó, llevó su taza al fregadero y me miró por primera vez en la mañana. Su mirada no pedía nada, pero decía todo. Me sentí vulnerable y al mismo tiempo incapaz de sostener esa distancia por más tiempo. Decidí salir al porche. La lluvia había menguado, y el aire era fresco con ese aroma a tierra mojada que siempre me traía cierta calma. Me senté en la banca de madera, envolviéndome con una manta. Minutos después, lo escuché abrir la puerta con suavidad. Salió con una taza en la mano y se sentó a mi lado. No nos tocamos. No hablamos. Pero la cercanía era suficiente para que el corazón me golpeara con fuerza. Estuvimos así largo rato. Mirando el jardín, escuchando la lluvia, compartiendo un silencio que era todo menos vacío. En algún momento dijo que debía salir a hacer unas compras. Asentí sin decir palabra. Se levantó y antes de entrar a la casa, me miró una vez más. Esa mirada me acompañó todo el día. El resto de la mañana transcurrió en una calma artificial. Aproveché para limpiar la casa, ordenar estantes, preparar algo de comida. Movía las manos, pero la cabeza estaba en otro lugar. Cada rincón de la casa me parecía impregnado de una energía nueva, inquietante. Me costaba concentrarme. Todo parecía cargar una carga distinta, el sofá, las cortinas, los pasillos. Incluso mis propios pasos sonaban diferentes. Cuando él volvió, lo hizo con una bolsa con frutas y pan. Me la tendió sin rodeos. Lo agradecí con un gesto. Preparé el almuerzo como si nada pasara, pero cada movimiento era una lucha por mantener el control. Comimos juntos en la cocina, sentados frente a frente. Fue una comida silenciosa, pero no incómoda. Más bien tensa. Como si ambos supiéramos que cualquier palabra podía hacer estallar lo que habíamos logrado mantener en equilibrio. Después del almuerzo, lavé los platos mientras él secaba. Cada uno a su tarea, sin cruzar más palabras de las necesarias. Pero de vez en cuando nuestras manos se rozaban, nuestros cuerpos se acercaban más de lo debido, y era como si el tiempo se suspendiera por unos segundos. En la tarde propuse salir a caminar. Necesitaba aire. Él aceptó sin pensarlo demasiado. La lluvia había cesado por completo, y el cielo seguía encapotado. Caminamos por el barrio sin rumbo claro. Hablamos de cosas triviales, una casa en venta, el estado del césped de algún vecino, el clima. Pero entre líneas, nuestras voces decían otras cosas. Lo sabía. Lo sentía. En un momento nos detuvimos frente a una pequeña tienda de artesanías.
Miramos la vitrina en silencio. Había una figura de cerámica, una mujer sentada sobre una piedra, con los ojos cerrados. Parece en paz, dije sin pensar. Él respondió que quizás esa paz era solo apariencia. No dije nada. Continuamos caminando. Cuando regresamos a casa, la luz comenzaba a caer. La sensación de rutina volvía a instalarse poco a poco. Preparé algo de merienda, serví el té, puse la mesa. Él me ayudó sin que se lo pidiera, como tantas veces. Pero esta vez cada movimiento compartido era una carga emocional que ninguno sabía cómo soltar. Ya caída la noche, mi esposo llamó para avisar que llegaría más tarde de lo previsto. Dijo que tenía una cena con unos colegas. Su voz era normal, neutral. Me preguntó si necesitaba algo, le dije que no. Colgué el teléfono con las manos frías. Nos quedamos los dos en la sala, con la televisión encendida solo como fondo. Yo tejía sin mucha concentración. Él hojeaba una revista sin demasiado interés. De vez en cuando levantábamos la vista al mismo tiempo y volvíamos a bajarla. Todo parecía sostenido por hilos muy finos. Cuando el reloj marcó las 10, me levanté y dije que subiría a descansar. Él asintió sin preguntar nada. Me detuve un momento en la escalera, como si esperara algo, una palabra, un gesto. No llegó. Subí. En mi habitación, me senté en el borde de la cama y me descalcé lentamente. Afuera el viento había vuelto suave pero constante. Cerré los ojos y escuché. Escuché el silencio de la casa, el crujir leve de la madera, los pasos que nunca llegaron. Y me di cuenta de que estaba esperando. No sabía qué. Pero sí sabía que esta espera era apenas el comienzo de algo más grande. Algo que, lo quisiera o no, ya se había puesto en marcha. La noche anterior no fue distinta a otras, al menos en apariencia. Me acosté temprano como de costumbre, y me quedé mirando el techo largo rato. El reloj avanzaba lento. Los minutos se arrastraban. Escuché el portazo del coche de mi esposo al regresar, los pasos pesados por el pasillo, la puerta del baño cerrándose, luego el clic de la cerradura del dormitorio de invitados. No vino a nuestra cama esa noche. Y yo no pregunté por qué. Me desperté a las 6 sin necesidad de alarma. El cuerpo parecía recordar por sí solo los movimientos. El aire estaba cargado de humedad, como si la lluvia que había amenazado durante días finalmente fuese a caer con fuerza. En el pasillo, el silencio era absoluto. Caminé con pasos descalzos hacia la cocina, sin encender luces. Me preparé un café y me senté en la mesa con las piernas cruzadas, envuelta en una manta. No había urgencia, pero tampoco calma. Había espera. Minutos después bajó él. Con el cabello aún mojado por la ducha y una camiseta vieja que alguna vez fue de mi esposo. Me saludó con la mirada, se sirvió una taza y se sentó frente a mí. Sus ojos estaban cansados pero serenos. Como si la noche tampoco le hubiera dado descanso. No hablamos. No era necesario. Después del desayuno, salí a caminar sola. Necesitaba sentir aire en el rostro, cambiar de escenario. Recorrí las calles del barrio sin rumbo fijo, observando los árboles, las ventanas ajenas, los perros que cruzaban la calle sin apuro. Pensé en mi vida, en lo que había sido y en lo que estaba empezando a ser sin que yo lo hubiera planeado. Pensé en mi cuerpo, en mis años, en la mujer que había sido antes de ser esposa, antes de ser ama de casa, antes de ser esta figura casi invisible en una casa ordenada. Volví una hora más tarde. Al entrar, lo vi en el sofá, leyendo. Levantó la vista apenas, como si hubiera estado esperándome pero no supiera cómo demostrarlo. Me quité el abrigo, colgué la bufanda, y fui a preparar algo de almuerzo. Él se levantó para ayudarme. Movíamos los platos, los utensilios, los ingredientes, como si estuviéramos repitiendo una coreografía silenciosa ya ensayada. Éramos dos personas atrapadas en una casa que conocíamos demasiado bien, y sin embargo, todo entre nosotros era nuevo. Incierto. La comida fue ligera. Luego él subió a su habitación.
Yo me quedé en la sala, hojeando una revista sin prestar atención a las páginas. Las horas pasaban sin ruido. La casa parecía suspendida. El reloj marcaba las 3 y me pregunté si esa tarde sería distinta. Si por fin nos atreveríamos a hacer lo que desde hacía días sabíamos que ya era inevitable. Cerca de las 5 mi esposo llamó para avisar que se quedaría a dormir en la ciudad por trabajo. Dijo que tenía una reunión temprano al día siguiente. Su tono era neutro, sin emociones. Le respondí con la misma frialdad. Colgué el teléfono con la sensación de que esa conversación, breve y mecánica, sellaba algo sin retorno. Cuando le conté que no vendría esa noche, asintió sin mirarme. No dijo nada. Solo se levantó y subió de nuevo las escaleras. Yo me quedé allí sentada con la taza aún en la mano, mirando el jardín por la ventana. El cielo seguía gris. La lluvia no caía, pero el aire la presagiaba. A las 7 preparé algo de cena. Él bajó con un pantalón limpio y una camisa sencilla. Comimos juntos. No hablamos más de lo necesario. Luego me levanté, lavé los platos, y él los secó. El mismo gesto repetido tantas veces. Pero esta vez con un temblor en los dedos. Con el cuerpo en tensión. A las 9 él se acercó y me dijo que necesitaba salir un momento, que volvería pronto. Me encogí de hombros, sin hacer preguntas. Lo vi alejarse por el pasillo, cruzar la puerta. Escuché sus pasos, el portón del garaje. Y el silencio volvió. Me senté en el sillón. Esperé. No miré el reloj. No le escribí. Solo esperé. Cuando volvió, lo supe. No por lo que traía en las manos, no por su expresión. Lo supe por cómo me miró. Por cómo cerró la puerta. Por cómo sus pasos no se dirigieron al sofá, sino hacia mí. Me levanté sin pensar. Caminamos hacia el pasillo sin decir una palabra. Subimos las escaleras, cada uno con un ritmo contenido, y al llegar al descanso del segundo piso, nos detuvimos. Nos miramos. Ninguno bajó la mirada. Pasamos la noche juntos. Lo que ocurrió después no lo voy a describir. No por vergüenza. No por decencia. Sino porque hay cosas que no caben en palabras. Lo que puedo decir es que no fue como en las películas, ni como en las novelas. Fue real. Dolorosamente real. Con silencios, con pausas, con miradas que decían más que cualquier frase. Con manos temblorosas, con respiraciones entrecortadas, con dudas que se desvanecían a medida que la noche avanzaba. No fue solo un acto físico. Fue una confesión. Un grito en silencio. Una decisión. Y al mismo tiempo una pérdida. Porque al cruzar esa línea, supe que ya no habría vuelta atrás. Que por primera vez en mucho tiempo, había elegido algo por mí. Pero también supe que esa elección tendría un precio. Y que muy pronto empezaría a pagarlo. Desperté antes de que amaneciera del todo, con una sensación extraña en el pecho. No era remordimiento exactamente, ni tampoco alivio. Era otra cosa. Como una calma demasiado quieta, como cuando se detiene todo justo antes de una tormenta. Estaba sola en la cama. Las sábanas todavía conservaban su calor, pero él ya no estaba. Me senté despacio con los pies tocando el suelo frío, y dejé que el silencio de la casa me envolviera. Respiré hondo. No había marcha atrás. Me vestí sin prisa. Cada movimiento parecía más lento de lo normal, como si el cuerpo todavía intentara entender lo ocurrido. No encendí la luz. Caminé hasta el baño en la penumbra, me lavé el rostro, y al mirarme en el espejo sentí algo que no supe cómo nombrar. No era culpa. Era una mezcla de cansancio y claridad. Como si mi reflejo ya no me evitara, como si por fin pudiera sostener mi propia mirada. Al bajar a la cocina, lo encontré preparando café. Me saludó con un gesto apenas visible, y yo respondí igual. No dijimos nada. El silencio era respetuoso, casi necesario.
Me sirvió una taza y se sentó al otro lado de la mesa. Por primera vez, no evité su mirada. La sostuve. Y en ese instante supe que él también entendía que el peso de esa noche no se podía ocultar con palabras triviales ni gestos amables. Estábamos al otro lado. Poco después, mi esposo regresó. Escuchamos la puerta principal abrirse y sus pasos seguros acercarse por el pasillo. Él no se movió. Yo dejé la taza sobre la mesa con demasiado cuidado. Mi esposo entró a la cocina, saludó, comentó algo sobre el tráfico, y nos miró a ambos con una neutralidad inquietante. Yo me esforcé por mantener una expresión tranquila, pero sentía como la tensión me cerraba el pecho. Nada en su comportamiento revelaba sospecha. Habló como siempre, se preparó su desayuno, revisó unos papeles que había traído consigo, y se sentó a leer el periódico. Pero cada gesto me resultaba ahora sospechoso. Como si detrás de esa aparente normalidad hubiera algo más. Una observación constante. Una pregunta silenciosa. El otro se retiró pronto. Dijo que tenía cosas pendientes en su cuarto y subió sin esperar respuesta. Yo me quedé sola con mi esposo, escuchando cómo pasaba las páginas del diario. Intenté concentrarme en mis tareas, en limpiar la encimera, en revisar la despensa, en fregar una sartén que no lo necesitaba. Cualquier cosa para no sentir la presión de su presencia tan cerca. En un momento él me preguntó si estaba todo bien. Le dije que sí. Me sonrió con gentileza, y yo devolví la sonrisa como quien se defiende con una máscara. No supe si sospechaba algo, pero su mirada se detuvo un par de segundos más de lo habitual en la mía. Fue apenas un instante, pero suficiente para que mi interior se sacudiera. El resto de la mañana pasó como si nada. Él salió a hacer algunos trámites, yo aproveché para quedarme sola en la casa. Caminé por las habitaciones como quien explora una escena después del desastre. Todo seguía en su lugar. Nada había cambiado, y sin embargo todo era distinto. Cada rincón parecía guardar un eco de la noche anterior. Cada objeto cargaba un significado nuevo, como si la realidad se hubiera desplazado levemente de su eje. Me detuve en el pasillo del segundo piso. Frente a la puerta del cuarto donde él dormía. Dudé por un instante, pero no entré. Bajé las escaleras y abrí las ventanas. Necesitaba aire. El día era gris, sin lluvia pero con amenaza de tormenta. El cielo encapotado parecía un reflejo exacto de lo que sentía por dentro, algo denso, a punto de estallar. Por la tarde él bajó. Estuvo la mayor parte del tiempo en silencio, sin invadir, sin buscar contacto. Parecía comprender que el equilibrio era frágil, y yo se lo agradecí. Nos cruzamos apenas. Un par de frases sueltas sobre la comida, una mirada breve mientras cambiaba la toalla del baño. Nada más. Pero ese nada más pesaba. Porque debajo de cada gesto trivial, había una memoria compartida que no desaparecía. Cuando mi esposo volvió, trajo flores. Las dejó sobre la mesa como si no significaran nada. Dijo que las vio en una esquina y pensó que podían alegrar la casa. Yo las tomé y las puse en un florero. No pude evitar preguntarme si era una coincidencia o una señal. Si ese gesto tan simple era, en realidad, una advertencia, una forma de decir, estoy mirando. Durante la cena, él estaba especialmente conversador. Preguntó por mis rutinas, comentó anécdotas del trabajo, incluso elogió el postre. Yo respondía con frases cortas, buscando mantener la compostura. Mi esposo notó mi quietud, o al menos eso creí. Me preguntó si me sentía bien. Respondí que sí, que solo estaba un poco cansada. Él asintió y cambió de tema con naturalidad. Pero sus ojos no se movieron de los míos durante varios segundos. Y en ese cruce silencioso, sentí que algo se deslizaba entre nosotros. Una sospecha, una grieta, un presentimiento. Esa noche me acosté temprano. Me tapé hasta el cuello y me giré hacia la pared. Escuché cómo mi esposo se duchaba, cómo cerraba los cajones, cómo apagaba la luz. Se metió en la cama sin decir palabra.
La distancia entre nuestros cuerpos fue mayor que nunca. Su respiración era regular. La mía, contenida. Y ahí, en medio de la oscuridad, supe que lo sabía. No por algo que hubiera dicho, no por algo que hubiera hecho. Sino por su silencio. Por su manera de no preguntar. Por su manera de mirar. Y sobre todo por esa paz fingida con la que se movía. Era la calma del que ya ha elegido no reaccionar. No dormí en toda la noche. Pensé en las consecuencias. En las decisiones. En la verdad que empezaba a desbordarse por todas las rendijas del día a día. Y aunque no sabía aún cómo se desarrollaría todo, tenía una certeza inquebrantable: esto no iba a quedar así. Nada vuelve a ser igual cuando la verdad empieza a filtrarse. Y esa verdad ya había empezado a empapar cada rincón de nuestra casa. Amanecí con los ojos abiertos, como si nunca hubiera dormido del todo. La noche había sido larga, pesada, llena de pensamientos que se repetían una y otra vez, sin orden, sin descanso. En algún momento el cuerpo simplemente se resignó a quedarse quieto, mientras la mente seguía girando. A mi lado mi esposo dormía de espaldas, con la serenidad de quien elige el silencio como refugio. No intercambiamos una sola palabra al despertar. Él se levantó primero, se duchó, se vistió y bajó sin siquiera mirarme. Yo me quedé allí unos minutos más, abrazada al vacío entre nosotros. La casa estaba en calma. Él no bajó a desayunar conmigo. Escuché sus pasos por el piso superior, su voz respondiendo llamadas, el sonido de la puerta de su despacho al cerrarse. Me senté en la cocina, con la taza de café entre las manos, y miré por la ventana el cielo encapotado. No llovía, pero el aire estaba espeso, como si algo inminente se avecinara. Y lo sabía. Aunque aún no tuviera forma, la tensión había cambiado de temperatura. Ya no era tibia. Se estaba enfriando, endureciendo. Él bajó más tarde, evitándome con delicadeza. Fue al jardín, revisó unas herramientas, se quedó allí largo rato. Desde la cocina, lo observé sin que me viera. Sus gestos eran los de siempre, pero su cuerpo parecía más rígido, como si intentara no demostrar lo que ya se sabía. No habíamos hablado desde aquella noche. No de eso. Y sin embargo lo llevábamos encima a cada paso. Como una prenda de la que no podíamos deshacernos. Por la tarde recibimos la visita inesperada de una vecina. Traía unos dulces y quería saludar. Mi esposo la recibió con cortesía. Yo también fingí la normalidad. El otro bajó a saludar, sonrió lo justo, se mantuvo distante. Pero la vecina notó algo. No dijo nada directamente, pero en su mirada había una sospecha leve, esa intuición que a veces tienen las personas cuando todo parece demasiado correcto. Nos despidió con amabilidad, pero al cerrar la puerta, supe que habíamos sido vistos. No en el acto. Pero sí en los detalles. En los gestos que se repiten cuando hay algo que ocultar. Mi esposo nos observó mientras volvíamos a nuestras rutinas. No dijo nada. Pero su silencio ahora tenía otra textura. No era el silencio de la ignorancia, sino el del cálculo. Como si estuviera esperando el momento justo para hablar. O para actuar. No lo sabía. Pero su forma de moverse, de mirarme, de elegir cuándo quedarse y cuándo ausentarse, había cambiado. Era más preciso. Más medido. Al anochecer propuso que cenáramos juntos en el jardín, algo que hacía mucho no sugería. Preparé la mesa con cierta torpeza. Él ayudó a poner los platos y trajo una botella de vino. Me preguntó si quería un poco. Asentí. Brindamos sin motivo, sin palabras. Solo por brindar. Él comió con tranquilidad, conversó de cosas sueltas, preguntó por la vecina, por el jardín, por la comida. Respondí con cautela, como quien pisa cristales. En un momento, alzando la copa, me miró fijamente y dijo: cada casa tiene sus secretos. Pero lo interesante es saber cuándo uno decide dejarlos vivir, o enfrentarlos. No supe qué responder. Me limité a bajar la mirada y seguir cortando mi comida.
El silencio que se hizo después fue largo, pero él no se molestó en llenarlo. Se quedó mirando las luces del jardín, como si le hablara a la noche. Al terminar, me ayudó a levantar los platos. Lavamos en silencio. El otro no estaba en casa. Había salido unas horas antes sin decir a dónde. Y por primera vez agradecí su ausencia. No podía sostener más de una mirada ese día. Ya tenía suficiente con la de mi esposo. Antes de subir a su habitación, él se detuvo en la escalera. Se giró hacia mí y dijo: a veces el perdón es una forma de castigo. Y a veces el castigo más grande es no decir nada. Luego subió. Yo me quedé en la cocina, de pie, con las manos húmedas por el agua del fregadero, y con el corazón latiendo como si acabara de correr. Sus palabras no eran una acusación directa, pero llevaban una carga que no podía ignorar. Él lo sabía. Tal vez siempre lo supo. Esa noche me acosté sin cambiarme. Me senté en la cama con la lámpara encendida y la vista fija en la pared. Intenté ordenar lo que sentía, pero era imposible. Había confusión, culpa, deseo, miedo, alivio, y una profunda tristeza. Por lo que fui, por lo que éramos, por lo que ya no podíamos volver a ser. Cerca de la medianoche escuché la puerta del jardín abrirse. Él había vuelto. Escuché sus pasos por la sala, su mochila cayendo en el sofá, el crujir de la madera bajo sus pies. No subió. No vino a mi puerta. Y yo tampoco fui hacia él. Nos quedamos cada uno en su espacio, en su duda, en su resignación. Y entonces comprendí que todo había cambiado. Ya no era solo una historia oculta. Ahora era parte de nuestra vida, visible incluso cuando nadie la nombraba. Y supe con una claridad dolorosa, que pronto habría una decisión. De él, de mí, de mi esposo. No podíamos seguir flotando en esa calma artificial. La verdad, incluso en silencio, siempre encuentra una forma de hablar. Y la nuestra ya había empezado a gritar desde adentro. El sol apenas asomaba cuando abrí los ojos. La luz era suave anaranjada y se colaba entre las cortinas como si no quisiera molestar. Permanecí acostada unos minutos, escuchando el silencio de la casa. Era un silencio diferente al de otras mañanas. Más limpio, más hueco. Me senté en la cama y miré a mi alrededor. Nada había cambiado y sin embargo todo era distinto. Podía sentirlo en la forma en que respiraba, en el modo en que mis pies tocaban el suelo, en la ausencia de ruido al otro lado del pasillo. Me vestí con calma, eligiendo ropa cómoda, sin pretensiones. Bajé las escaleras con el cuerpo relajado, pero la mente en alerta. En la cocina no había nadie. Preparé café, corté un trozo de pan y me senté frente a la ventana. El jardín estaba tranquilo. Las hojas caídas anunciaban el cambio de estación. El viento apenas movía las ramas y una quietud extraña cubría todo. Escuché pasos en el piso superior. Eran suyos. Lentamente bajó con una mochila al hombro. No dijo nada. Se detuvo en la entrada de la cocina, y nos miramos en silencio. Sus ojos ya no buscaban respuestas. Tampoco pedían nada. Había en su rostro una decisión tomada, aunque no me lo hubiera dicho. Me levanté y caminé hacia la puerta. Él me siguió. Nos quedamos en el porche uno al lado del otro con los brazos a los costados. El cielo estaba nublado, pero no amenazaba tormenta. Todo era gris, pero no oscuro. Él acomodó la correa de la mochila y me dijo que había conseguido un lugar donde quedarse. Que no era lejos. Que no era definitivo. Yo asentí. No le pregunté más. No lloré. No le pedí que se quedara. No era necesario. Se despidió con una mirada larga, casi agradecida. Y luego dio media vuelta y se alejó por el camino. Lo vi caminar hasta que dobló en la esquina y desapareció de mi vista. Cerré la puerta con suavidad. No hubo portazos, ni reclamos, ni lágrimas. Solo el eco de sus pasos alejándose. Me apoyé en la madera y respiré hondo.
Por primera vez en semanas, sentí que el aire entraba hasta el fondo de mis pulmones. Volví a la cocina, recogí la taza aún caliente y la llevé al fregadero. Lavé con lentitud, con cuidado. No por distracción, sino por respeto. A lo que había pasado. A lo que ya no estaba. A lo que de alguna forma, me había transformado. Terminé de ordenar la cocina y luego salí al jardín. Me senté en la banca de madera, la misma en la que tantas veces había estado sola, confundida, expectante. Esta vez, en cambio, no esperaba a nadie. Mi esposo regresó al mediodía. Entró con su paso habitual, dejó las llaves en la mesa de la entrada, colgó su abrigo. Me encontró en la sala, leyendo un libro que llevaba días abierto en la misma página. Me miró desde el umbral, sin entrar del todo. Yo cerré el libro con calma y le pregunté si había almorzado. Me dijo que sí, que había comido algo en el centro. Se acercó, se sentó frente a mí y me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí. Que ahora sí. Durante unos minutos no dijimos nada. Luego él suspiró, bajó la mirada, y sacó del bolsillo una foto doblada. Me la tendió. Era una imagen vieja, en blanco y negro, de él abrazando a una mujer que no era yo. Me dijo su nombre. Me dijo cuánto tiempo llevaba con ella. Me dijo que lo había intentado, que había querido seguir a mi lado, pero que también había estado cansado. Cansado de fingir, de sostener, de no decir. Que lo nuestro había cambiado mucho antes de que cualquiera de los dos lo reconociera. No lloré. No me alteré. No sentí rabia. Porque en el fondo, ya lo sabía. Siempre lo había sabido. Lo supe en sus silencios, en sus ausencias prolongadas, en su forma de mirarme sin verme. Me dijo que no se iba aún, que necesitaba tiempo para ordenar todo. Que no me pedía explicaciones, ni reproches, ni perdón. Solo que fuéramos honestos. Al menos ahora. Asentí. Le dije que no quería vivir con verdades a medias. Que ya no tenía fuerzas para eso. Que cada uno debía encontrar su lugar, aunque fuera lejos del otro. Me miró con los ojos humedecidos, pero no lloró. Se levantó, me acarició la mano con delicadeza, y salió al jardín. Me quedé sola en la sala, sentada, con la fotografía sobre mis rodillas. No sentía dolor. Tampoco liberación. Sentía una especie de quietud nueva. Un espacio en blanco, limpio, listo para ser llenado. No con promesas ni con remordimientos, sino con la posibilidad real de ser otra. Esa noche dormí sola. No por obligación, sino por decisión. Cerré la puerta de mi habitación, me puse el camisón más viejo que tenía y me acosté sin reloj, sin alarma, sin miedo. Afuera el viento movía las cortinas suavemente. No soñé con nadie. No esperé a nadie. Solo dormí. Al día siguiente me levanté temprano. Preparé café, abrí todas las ventanas, dejé que entrara el sol. El cielo se había despejado. Las nubes habían desaparecido. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía derecho a respirar sin sentirme en deuda con nadie. Ni siquiera conmigo. Me senté frente a la ventana, con la taza entre las manos, y miré el jardín en silencio. Y así empezó todo de nuevo. Sin grandes gestos. Sin declaraciones. Solo con la certeza de que a veces, para volver a vivir, hay que atreverse a romperse. Y dejar que lo que queda encuentre su nueva forma. Aunque no se parezca a nada de lo que una vez fuimos.